Muy bien, ¿cómo están? Hoy día es miércoles 18 de agosto de 2021 y estamos aquí con el doctor Jaime Mañalich. Estamos en el cierre de esta primera temporada del podcast de Jaime Mañalich. Hemos querido hacer este encuentro especial donde yo voy a tener la suerte de poder entrevistarlo y hablar respecto de algunas preguntas relevantes que surgen y que aparecen en la marcha, en el momento, en el país. Doctor Mañalich, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Eduardo, y un cariñoso saludo a todos los adherentes y adscritos al libro. Muchas gracias. Doctor Mañalich, vamos a cumplir un año y medio de pandemia en nuestro país. ¿Cuál diría usted que es la proyección que uno puede hacer después de lo que hemos visto, después de lo que hemos conocido? ¿Esta es una pandemia que se va a quedar aquí para siempre, es lo que parece o no? Bueno, en realidad el mundo ha vivido esta pandemia, no solo Chile, desde hace un año y medio, cuando se detectó se informó del primer caso en la ciudad de Wuhan, en China, una ciudad de más o menos 11 millones de habitantes, muy desarrollada, y se adscribió al mercado de Wuhan primero el contagio. Hoy día sabemos más que es más probable que allí en realidad haya habido no la aparición del virus en sí mismo, sino que hubo una masificación de contagios que puso al mundo en alerta, porque este virus, que se llama SARS-CoV-2, tiene un parentesco y por lo tanto un recuerdo, sobre todo para los países del Oriente, que lo vivieron muy duro, del SARS, o el síndrome agudo respiratorio del sudeste asiático del año 2003, que fue muy contagioso y muy mortal. O sea, el 10% de las personas que se enfermaban fallecían. Y eso produjo una alerta y una respuesta para quienes habían aprendido del SARS inicial, mucho más enérgica, de cierre de fronteras, testeos, cuarentena. Para Occidente, la cosa se miró, y como lo dijo un presidente occidental, digamos, con otra gripe china, otro virus chino, y creo que tanto la OMS como, en fin, todo el contexto occidental produjo un cierto retardo en la respuesta, y producto de ello ha habido diferentes olas. Nosotros en Chile hemos vivido dos muy intensas por el virus. El primero durante el año pasado, con un virus muy parecido al original, pero que en realidad venía de Europa en sus contagios. La segunda con la variante Gamma o brasilera, que irrumpió en nuestro país y en toda América Latina a partir de diciembre, enero de este año, y estamos saliendo con números muy auspiciosos de esta segunda ola, pero como tú dices, Eduardo, sabemos ya que viene una tercera ola, que ojalá en el caso chileno, como tenemos una política de vacunación tan intensa, tan destacada en el mundo, sea una ola que si bien produzca un aumento de los casos, de los contagios que se informan cada día, no lleve a un aumento tan severo como la otra de muertos y hospitalizados. Y respecto a la pregunta de fondo, a mí me parece que todo el planeta, salvo algunos utopistas, ya entendemos que este virus está aquí para quedarse y que lo tendremos que combatir con vacunaciones de refuerzo periódicas, así como se hace con la influenza cada año. Y bueno, al cabo de X tiempo, varios años, probablemente vamos a llegar a un equilibrio como lo tenemos hoy día para la influenza u otros coronavirus que había antes que la aparición de este virus. Ahora, doctor Mañalich, lamentablemente la pandemia se ha asociado en el mundo y también en Chile con pérdida de libertad, desde luego. O sea, desde los confinamientos, desde lo más complejo que eran los confinamientos en las casas, a, bueno, problemas para los desplazamientos, etcétera. Si esta pandemia está aquí para quedarse, las restricciones a la libertad, ¿usted cree que también están aquí para quedarse? Y durante la pandemia este año y medio se acuñó en distintas partes del mundo, y también se ha visto aquí en Chile, el término dictadura sanitaria, donde no estas normas sanitarias
finalmente nos restringen y nos confinan. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en uno de los podcasts últimos yo señalé que efectivamente en Chile y en muchas partes del mundo se ha transgredido en forma bastante severa libertades que están consagradas en las constituciones y en los derechos de las personas, en la Declaración de Derechos Humanos eh, de las Naciones Unidas. Y en ese sentido yo creo que en primer lugar hay que reconocer que mucho de lo que se ha hecho no ha estado basado en ciencia. O sea, y perdón que ponga un ejemplo, la Corte Suprema de Chile, cuando le presentaron un caso, un recurso de nulidad por alguien que había sido sorprendido caminando en Talca, durante horas del toque de queda, la Corte Suprema dijo, a ver, momentito, ¿cuál es el riesgo para la salud pública que una persona camine en la calle a las 3 de la mañana? Y por lo tanto, la Corte Suprema dijo, aquí no hay delito. Ese es un ejemplo claro en que la Corte Suprema ha enmendado un decreto sanitario que privaba de la libertad de desplazarse. ¿Por qué? Porque no lo encontró justificado. Al revés, es evidente desde las experiencias que tenemos con influenza, incluso con el SARS del año 2003, que la mascarilla es un instrumento crucial en el control de esta epidemia. Sin embargo, diversos países, instituciones también en Chile, cuando se trató de imponer el uso de mascarilla en cualquier evento donde hubiera contacto con otros, fue una medida extraordinariamente resistida. En cambio, en una mirada, quiero decir, de clase, elitista, desde el punto de vista de aquellos que pueden confinarse en su domicilio, que es la élite académica, también la élite médica y la élite económica, se dispuso medidas que son absolutamente incomprensibles, y no solo incomprensibles, imposibles de llevar adelante para la mayoría de la ciudadanía que vive hacinada, que no tiene posibilidad de que los niños salgan a jugar a alguna parte porque no tienen jardín. Y en ese sentido yo creo que en el mundo entero y también en Chile está surgiendo una pregunta muy radical respecto a hasta dónde es posible esto. De hecho, si uno mira Austria, por ejemplo, Austria, la Corte Constitucional prohibió el cierre de los colegios, porque dijo, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros no tenemos una evidencia de que el beneficio que cierran los colegios, de cerrar los colegios, sea mayor al perjuicio que esto provoca. Y nosotros tenemos ahora un posoperatorio, vamos a empezar un posoperatorio de la pandemia, en la cual la brecha educacional, formativa, de sociabilización entre quienes más tienen y quienes menos tienen, se ha agudizado tremendamente. Y el daño, ya lo sabemos, incluso en salud mental, o en adicciones, en violencia intrafamiliar, para los niños es tremendo. Y por eso resulta incomprensible, casi una cosa para mirarla desde la perspectiva de la Ley de Seguridad Interior del Estado, tener un colegio de profesores que sistemáticamente niega a los niños ese derecho consagrado en la Constitución, bajo un argumento de que podría ser peligroso, qué sé yo. O sea, en el fondo usted está diciendo claramente que las cuarentenas son clasistas. Estoy diciendo claramente que la cuarentena es una medida de élite clasista en perjuicio de los más pobres, de los más vulnerables, en la cual este gobierno, digamos, en un nivel mucho más alto que otros países, ha hecho ayudas entre los retiros de las AFP y las ayudas del gobierno. Estamos hablando de 80.000 millones de dólares. Y ahora tenemos un nuevo IFE que se prolonga hasta, digamos, con pago en diciembre. No sería raro que hubiera otros, en una situación en la que además todos los economistas ya están poniendo alarma, incluso economistas que están en la línea de potenciales, digamos, potenciales gobernantes o legisladores de izquierda, que dicen, nosotros vamos a heredar un país, si es que somos gobierno, en una situación económica tal grave, se nos pasó la mano, es lo que dicen, ¿no es cierto? Insisto, personeros de izquierda vinculados al mundo de la economía, exministros,
de Estado. Dice, esta cosa ya es demasiado, está repercutiendo en inflación, es un impuesto a los más pobres, y desde luego no está focalizado en quienes más lo necesitan, porque si miramos el retiro, un cuarto retiro de las AFP, la gente más vulnerable ya no tiene fondos para retirar. Doctor Mañalich, usted cuando era ministro y estaba enfrentando los primeros meses de la pandemia, usted hizo ver que esta crisis sanitaria se posaba en Chile encima de otra crisis, que era la crisis política, ¿no? Aquí tuvimos el estallido el 18 de octubre, poquitos meses después, en marzo del año siguiente, llega la pandemia, y usted siempre decía, no se olviden que aquí esta es una crisis sobre otra crisis, y eso no hay que perderlo de vista, y usted de hecho sentía que buena parte de la discusión política respecto de la pandemia, que parecía ser una discusión sanitaria, científica, usted decía que más bien era una discusión política. Un año y medio después de esto, ya con una convención constitucional funcionando, ¿cuál es la mirada que tiene de ese fenómeno de la crisis sobre crisis? O sea, yo lo que miro en estos meses o año y medio es que ese modelo, esa hipótesis se confirma. Vale decir, durante muchísimos meses, la única discusión política en realidad era la pandemia. Y la pandemia tiene que ver con, ¿vuelven los niños a clase o no? ¿Cuál es el subsidio que va a entregar el Estado? ¿Cómo es la cosa del empleo? ¿Hay retiro o no hay retiro de la AFP? ¿Bajamos el impuesto a los combustibles o no? O sea, quiero decir, el fenómeno de la pandemia produce una discusión de todo el mundo político en la cual, desgraciadamente, reconfirmando lo que señala Eduardo, se monta en un momento de extrema, digamos, polarización del país y por lo tanto la discusión de la pandemia pasa a ser también una discusión política. O sea, el gobierno lo está haciendo mal, o el gobierno lo está haciendo bien, y los partidarios del gobierno dicen esto y los opositores al gobierno dicen lo otro, pero al final de cuentas, ¿no es cierto?, es fundamentalmente por una perspectiva política. En ese contexto, y sumando argumentos, a mí me llama profundamente la atención que la discusión política de hoy sea como esquizofrénica en el sentido que nadie está hablando de la pandemia. El problema número uno que va a tener el presidente o la presidenta de la República que asume el 11 de marzo del próximo año va a ser la pandemia y sus secuelas. ¿Qué vacunas? ¿De dónde las sacamos? ¿Cómo las transportamos? ¿Cuántos respiradores? ¿Cómo hacemos los confinamientos? ¿Cuánta ayuda social? ¿Qué pasa con la nueva ola? Todo eso va a ser lo que va a atrapar la agenda política. Y uno escucha los foros de todos los candidatos y candidatas y no hay ninguna mención. Es como que en la elección de noviembre adquiriéramos por el mérito de la elección una vacuna mágica que hace que este problema, que es el problema político y sanitario número uno del mundo hoy día, desaparezca. No existe más. Nadie está hablando de esto. ¿Cuál es su programa? ¿Cómo lo va a hacer usted, candidata, candidato, con este problema? ¿Cómo va a seguir? ¿Va a seguir con cuarentena? ¿No va a seguir en cuarentena? No, de eso no se habla una palabra, lo que a mí me llama profundamente la atención, porque evidentemente, insisto y con redundancia, el problema político número uno del año 2022 va a ser seguir siendo el manejo de la pandemia. ¿Y usted, doctor Mañalich, cuál es su futuro? ¿Cuáles van a ser sus principales problemas de aquí para adelante? ¿Es posible que una persona como usted que ha estado en el servicio público tantos años ya se retire? ¿Va a seguir en la política? ¿Qué está pensando usted? Yo de todas maneras, en la medida en que pueda contribuir en algo, ya sea en lo sanitario y también en lo político, porque es un tema que, digamos, la discusión política propiamente tal y legislativa es una cosa muy interesante para mí. Yo voy a seguir ayudando lo que pueda. El punto, para ser extraordinariamente honesto con usted, Eduardo, es que no he encontrado el dónde, desde dónde hacer esa contribución, no seguir haciéndose desde estudiando y mandando reportes, desde participando en los medios de comunicación, desde
Y desde luego, algunas posibilidades representan una camisa de fuerza para esa posibilidad de seguir ayudando en la que no quiero involucrarme. ¿Candidaturas, por Específicamente, ejemplo? no, específicamente en el mundo de una candidatura parlamentaria, yo lo veo como una camisa de fuerza, ¿no es cierto?, que me quita libertad para decir con plena autonomía lo que pienso, para criticar lo que me parezca, para apoyar lo que me parezca, y me parece que ese es el rol que debo mantener, un rol de completa autonomía. Que a esta altura de la vida esa autonomía completa pasa a ser un pequeño lujo. Ojalá que pueda conseguirlo, doctor Jaime Mañalich. Y muchas gracias por este ciclo de programa en que nos ha entregado conocimiento y contenido muy interesante. Y muchas gracias también por esta entrevista. Y por supuesto, las puertas del libro abiertas y disponibles en todo momento. Que esté muy Muchas bien. gracias, Eduardo. Muy amable. Un Muchas abrazo. gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.